Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más desde mi oficina. Los últimos días hemos tenido unos problemas técnicos que no pudimos resolver a tiempo, pero ahora lo tenemos, así que los tenemos resueltos. Así que estoy compartiendo con ustedes este tema, los macheteros. En realidad, quiero hablarles y quiero explicar un poco lo que significa esto de los macheteros. En mayo de este año, mi padre, Bruno Frigoli, ya a los 94 años de edad, prefirió dejar esta vida para estar en la presencia del Señor. Él dedicó su vida al ministerio en distintos países como Bolivia, Perú, Argentina. Y literalmente centenares de miles de personas hoy están en Cristo por su labor, ya sea por sus prédicas o por sus proyectos que fueron implementados en muchos países. Otros fueron sus alumnos en diferentes institutos bíblicos y posgraduados y llevaron el mensaje siendo inspirados por las palabras de mi padre. Pero su pasión central era el crecimiento de la iglesia y el crecimiento. Entre las cosas que heredé de mi padre, como sus Biblias, también encontré unos documentos y sus sermones que él escribía. Y al revisar alguno de esos documentos que yo descubrí en su oficina, había uno que contenía una lista de aquellos que mi padre llamó macheteros. Macheteros es en referencia de aquellos que abren con machete en mano, abren caminos en la selva. Son los que van primero, son los que abren el camino, son los que hacen el primer esfuerzo. Es una lista de aquellos desconocidos que abrieron el camino del avivamiento. Son los pioneros, son los que se atreven a ir y hacer cosas que ninguna otra persona ha pensado que podía hacer. Son aquellos que preparan el camino para los que vienen después y para establecer la obra. Hace unos días desde mi oficina mencioné a uno de esos macheteros, mencioné al varón Justinian von Wells. Y hoy quiero mencionar algunos de los que aparecen en la lista que tenía mi padre en su escritorio. Uno de ellos era un señor que se llamaba Bartolomeo Ziegenbalg, que es el siguiente nombre que encontré en la lista y que tiene que ver también con el varón Justinian von Wells. A decir la verdad, en mis estudios universitarios y posgraduados, cuando estudié la historia de la iglesia, nunca mencionaron el nombre de Bartolomeo. Sin embargo, él fue alguien de gran importancia. Él estudió en la Universidad de Halle, que tenía que ver con el varón Justinian, porque él establecieron allí los criterios para los conceptos necesarios para establecer misiones en otros países. Y fue inspirado para ir a predicar en el Evangelio fuera de Europa, fuera de Alemania, fuera de Holanda. Y Bartolomeo fue nombrado para predicar el Evangelio a los paganos en Tranquebar, hoy conocido como Tarangambari, en la India, y llevó el luteranismo a esa área del país, siendo el primero en llevar una imprenta completa por barco. Eso fue en el año 1706, y junto con Heinrich Plutschau fueron los primeros en llevar el Evangelio a esa región del mundo. No es fácil ser el primero, no es fácil ser el pionero. Al poco tiempo de estar en la India, lo arrestaron y tuvo que pasar 4 meses encerrado en condiciones muy precarias, en una cárcel por hacer proselitismo en la calle, en otras palabras, por testificar en las calles acerca de Cristo. Pero cuando lo liberaron y volvió una vez más a su casa, eso no le intimidó, sino que siguió predicando y finalmente establecieron la misión danesa Halle. Y el 12 de mayo de 1707 tuvo la bendición, el gozo, la alegría de bautizar a su primer convertido. Se lanzaron con entusiasmo a aprender el tamil, que es el idioma que se hablaba en esa región. No había libros de gramática ni ninguna fuente de información escrita para poder ayudarlos a aprender ese idioma. Tampoco eso les amedrentó y en 2 años empezaron a publicar libros en tamil y escribió en su diario que ahora el tamil era tan fácil como lo era el danés también, su madre lengua. En el año 1708 empezó la traducción del Nuevo Testamento al tamil, cosa que él terminó en 3 años, en el año 1711. Y aunque empezó a traducir el Antiguo Testamento, que se sepa, solo 2 libros fueron completamente traducidos por él.
el libro del Éxodo y el libro de Ruth. Murió el 23 de febrero de 1719 a la joven edad de 36 años. Fue un machetero que abrió el camino para los que vinieron después y pudieron seguir la obra que él había empezado. Muchas veces no vemos la obra completa y juzgamos a otros y a nosotros mismos por los resultados actuales, los que se ven de inmediato, sin darnos cuenta de que hemos abierto una puerta. Hemos dado a luz algo tan grande que solo con el tiempo se podrá ver en su totalidad. Hoy en día, la obra que con grandes sacrificios empezó Bartolomeo consta con más de 200,000 miembros. Tiene 20 escuelas, colegios establecidos y 3 seminarios teológicos. Bartolomeo fue un machetero y ahora entiendo por qué mi papá lo menciona en su manuscrito, en su documento escrito a mano. Otro hombre que él menciona es Friedrich Schwarz, que también graduó de la Universidad de Halle y llegó a la India en el año 1750. Y después de pasar 11 años en Tranquebar, ayudando en la traducción e impresión de libros, aprendió otro idioma, ya no el tamil, sino que el urdu, para poder conversar con musulmanes que gobernaban la región donde él se trasladó. Y fue aceptado por los nativos porque demostró gran integridad, ética y una vida de santidad. Su gran contribución a la iglesia fue su sistema de discipulado, la forma en que él tenía para formar líderes que se creaban en las iglesias y que cuando salían de ese discipulado eran fuertes en el Señor y bien fundados en las Escrituras. Fue un pionero en el área de los grupos pequeños, los precursores de lo que nosotros llamamos en la catedral small groups. Y uno de sus convertidos fue un joven llamado Vedanayagam, quien Friedrich tomó para instruir, para discipular, para mentar. Y Vedanayagam se convirtió en poeta, en escritor, en músico. Es el autor de varios himnos que se cantan hasta el día de hoy en las iglesias. También fue autor de la primera novela escrita en tamil y fue defensor de los derechos de la mujer muchos años antes de que aparecieran todos estos movimientos modernos de feministas, qué sé yo. Uno nunca sabe a quién ha de tocar con el evangelio. Uno nunca sabe el fruto que produce el evangelio en una persona. No podemos nosotros predecir lo que han de lograr los que llevamos a los pies del maestro, porque han de hacer grandes obras, aún mayor de la que nosotros hacemos. Y quiero mencionar uno más de esta extensa lista que dejó mi papá, uno que se llama Hans Egede, otro gran desconocido. La mes de nacimiento. Cuando fue joven, fue proclamado como el apóstol a Groenlandia. Groenlandia, un país nórdico, un país difícil donde uno puede ir a vivir. Y su labor entre los Inuit, o sea, los esquimales, fue fundamental. Fundó la capital de Groenlandia con el nombre de Godhavn, que se puede traducir como enviado por Dios. Hoy la capital se llama Nuuk, N-U-U-K. Tuvo que aprender a comunicarse con los esquimales y eso requería mucha imaginación por lo limitado del idioma de ellos. Por ejemplo, ellos nunca habían visto pan. Ellos no sabían lo que era el pan. Entonces, cuando Egede les enseña a orar el Padre Nuestro, en vez de danos el pan nuestro de cada día, tuvo que cambiarlo por danos hoy la foca de cada día. En el año 1724 bautizó a 2 jóvenes, sus primeros convertidos. Él no podía imaginarse que ellos con el tiempo irían a Dinamarca y que fueron los que inspiraron al conde Zinzendorf para establecer los moravos, quienes luego impactaron al mundo con sus prédicas. Y mañana vamos a hablar acerca de ellos. Nunca se sabe lo que Dios ha de hacer con los que nosotros compartimos el evangelio. No sabemos hasta dónde llegan nuestras generaciones a las que nosotros compartimos el evangelio.
El impacto del ministerio de este machetero fue tal que lo honraron nombrando a una de las ciudades, las llamaron Ejidesminde, o sea, en memoria de Ejede. Y no solo eso, sino que uno de los cráteres que existen hoy en la Luna lleva su nombre. El cráter se llama cráter Ejede. Lo pueden ver en Facebook, en Internet, lo pueden buscar en Google, donde sea, y lo van a ver. En ocasiones pensamos que nuestra labor es en vano y que los que reciben el mensaje en realidad no han de tener mucho efecto que digamos. Pero es mi experiencia que muchos de los que miramos a menos luego hacen enormes cosas para Dios, increíbles cosas para Dios. Entonces yo me uno a la voz del apóstol Pablo que dice a los Gálatas, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y en esta tarde yo quiero decirle, no desmayemos en testificar, en compartir. A veces pensamos que nadie nos escucha. A veces pensamos que estamos sembrando en el mar. A veces pensamos que nada está sucediendo, pero nunca sabemos. Uno cualquiera de ellos, el que menos pensamos, ha de llevar el evangelio a otra frontera, a otra generación, y ha de cambiar a miles. Así que sigamos adelante, sigamos testificando, sigamos compartiendo, sigamos orando, y el Señor ha de hacer el resto. Nuestra parte es sembrar y el Señor da la cosecha. Oremos unos instantes. Padre, yo te doy gracias por aquellas personas que en esta tarde me están escuchando. Y pido, Señor, que tu palabra penetre en sus corazones de tal forma que les dé ánimo a seguir compartiendo, a seguir hablando, seguir compartiendo, seguir testificando, seguir orando por otros, porque nunca sabremos hasta dónde puede llegar tu palabra. Y Señor, pido que podamos tener ese ánimo en nuestro corazón. Los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues nada, gracias por estar en sintonía conmigo en esta tarde. Si Dios quiere, nos vemos mañana. El Señor les bendiga ricamente. Cuídense mucho.